Dicen que el silencio es tranquilo, pero hay momentos en los que se siente demasiado pesado, como si algo estuviera esperando. Estas historias no vienen a asustarte, vienen a quedarse. Si lo llegas a notar, deja tu like y suscríbete. La noche apenas comienza. Hay algo que aprendí trabajando de noche en las calles vacías de esta ciudad. Algo que nunca te dicen cuando empiezas a manejar para ganar unos pesos extra. La oscuridad no solo esconde lo que no queremos ver, también atrae cosas que no deberían estar ahí. Y lo peor de todo es que a veces, esas cosas se suben a tu auto, se sientan justo detrás de ti, y tú no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Porque verás, todos creemos que conocemos el miedo. Pensamos que sabemos lo que es sentir terror de verdad. Pero el miedo real, ese que te paraliza y te hace dudar de tu propia cordura, ese solo llega cuando te enfrentas a algo que no tiene explicación. Cuando cada fibra de tu ser te grita que huyas, pero no puedes, porque estás atrapado en una situación de la que no hay escape. Esto no es un cuento inventado para asustar, ojalá lo fuera. Esto me pasó a mí hace apenas 3 meses y desde entonces no he podido volver a trabajar de noche. Ni siquiera puedo dormir con las luces apagadas. Mi nombre es Roberto Jiménez Flores. Tengo 32 años y soy de Monterrey, Nuevo León. Trabajaba como chofer de Uber en el turno nocturno porque pagaban mejor y porque durante el día tengo otro empleo en una ferretería, o al menos así era. Porque después de lo que viví esa noche del 23 de agosto, mi vida cambió para siempre. La historia que voy a contarte es completamente real. Cada detalle, cada momento de terror, cada segundo de angustia que viví esa madrugada, está grabado en mi memoria como si hubiera pasado hace apenas unos minutos. Y créeme, por más que he intentado olvidarlo, por más que he querido convencerme de que fue una pesadilla, o que estaba tan cansado que imaginé todo, sé que fue real, porque las marcas en mi auto todavía están ahí. Porque la grabación de mi celular, aunque borrosa, capturó sonidos que no deberían existir. Y porque desde esa noche, algo me sigue. Pero déjame empezar desde el principio. Desde esa tarde cuando decidí que trabajaría unas horas extra para juntar dinero. Mi esposa Claudia estaba embarazada de 7 meses y necesitábamos ahorrar todo lo posible antes de que llegara el bebé. Así que aunque estaba cansado después de mi turno en la ferretería, me subí a Mitsuru modelo 2010, ese carro viejo pero confiable que me había conseguido mi papá, y activé la aplicación cerca de las 11 de la noche. Las primeras horas fueron normales. Llevé a una chica que salía de trabajar en un restaurante a su casa. Luego recogí a 2 amigos borrachos que venían de un bar y no paraban de reírse todo el camino. Después transporté a un señor mayor que iba al hospital a ver a su hermano enfermo. Viajes comunes, gente normal, nada fuera de lo ordinario. Para la 1 de la madrugada ya había hecho casi 800 pesos y estaba pensando en dar 2 viajes más antes de irme a casa. Fue entonces cuando me llegó una solicitud de un lugar que no conocía bien. Era una zona industrial en las afueras de la ciudad, cerca de unas bodegas abandonadas. La dirección exacta era en la avenida Lincoln, casi llegando a donde termina la colonia y empieza el monte. La tarifa se veía bien, unos 200 pesos, y el destino era hacia el centro, así que acepté sin pensarlo mucho. Ahora me arrepiento cada segundo de haber tomado esa decisión. Mientras manejaba hacia el punto de recogida, noté que las calles se iban volviendo más oscuras y solitarias. Los pocos faroles que había estaban fundidos o parpadeaban de forma irregular. No había otros autos en el camino, y las banquetas estaban completamente vacías. Un perro callejero cruzó frente a mi carro y me miró fijamente por un segundo antes de salir corriendo como si hubiera visto algo horrible. Sentí un escalofrío, pero lo ignoré. Probablemente el animal solo tenía hambre o miedo. El GPS me llevó hasta una bodega grande con las paredes descascaradas y ventanas rotas. Había un letrero oxidado que decía algo sobre una empresa de textiles, pero las letras estaban tan borrosas que apenas se podía leer. El lugar se veía abandonado hace años. No había luces encendidas en ningún lado, y la única iluminación venía de mi propio auto. Me estacioné justo donde me indicaba la aplicación y esperé. Pasó 1 minuto, luego 2,
Marqué al número que aparecía en la app, pero sonó ocupado. Volví a intentar y esta vez ni siquiera timbró. Pensé en cancelar el viaje, pero entonces vi una figura que se acercaba desde la parte trasera de la bodega. Era una silueta delgada que caminaba de forma extraña, como si cojeara o tuviera algún problema en las piernas. Conforme se acercaba más a la luz de mis faros, pude distinguir que era un hombre alto, muy alto, vestido con un traje negro que se veía viejo y manchado. Llegó hasta la puerta trasera de mi auto y se quedó ahí parado sin hacer ningún movimiento. No tocó la ventana, ni intentó abrir la puerta. Solo se quedó inmóvil mirando hacia el interior del carro. Yo no podía ver su cara claramente porque tenía la cabeza un poco agachada y su cabello largo y grasoso le cubría parte del rostro. Bajé un poco la ventanilla del conductor y le pregunté si él había pedido el viaje. No respondió. Volví a preguntar, esta vez más fuerte, y entonces levantó la cabeza lentamente. Lo que vi me dejó helado. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, como si estuvieran cubiertos por una película lechosa. Su piel era pálida, casi gris, y tenía la boca entreabierta mostrando dientes amarillentos y desparejos. Pero lo que más me impactó fue su sonrisa. Sonreía de una manera que no era natural, con las comisuras de los labios estiradas demasiado hacia arriba, casi hasta las orejas. Mi primer instinto fue salir de ahí inmediatamente. Cada parte de mi cuerpo me gritaba que arrancara el carro y me fuera lo más rápido posible. Pero entonces él habló. Su voz era rasposa, como si tuviera la garganta llena de arena, y dijo exactamente lo siguiente: «Soy yo quien solicitó el viaje. Por favor, necesito que me lleves al centro. Es urgente». No sé por qué, pero esas palabras me tranquilizaron un poco. Tal vez era su tono que sonaba desesperado, o tal vez era porque llevaba horas manejando y estaba cansado, y mi cerebro no estaba procesando bien la situación. Pensé que quizás el hombre tenía alguna enfermedad en los ojos y por eso se veían así, que tal vez había tenido un accidente y por eso su cara se veía tan extraña. Intenté convencerme de que solo era alguien que necesitaba ayuda. Desbloqueé las puertas y él abrió la de atrás con movimientos lentos y entró al auto. El olor que entró con él era horrible. Era una mezcla de humedad, tierra mojada y algo dulzón que me revolvió el estómago. Era como cuando pasas cerca de un bote de basura que lleva días al sol, pero más intenso, más penetrante. Tuve que respirar por la boca para no vomitar. ¿A dónde exactamente en el centro?, le pregunté mientras verificaba que mi celular estuviera grabando el viaje como siempre hacía por seguridad. Él no respondió de inmediato. Escuché su respiración pesada desde el asiento trasero, un sonido húmedo e irregular que me ponía la piel de gallina. Finalmente dijo: «A la catedral, frente a la plaza principal». Metí la dirección en el GPS y arranqué. El camino de regreso a la ciudad era largo, unos 25 minutos según me indicaba la aplicación. Intenté poner música para romper el silencio incómodo, pero cuando toqué el botón del radio, este solo emitió estática. Probé con diferentes estaciones, pero todas sonaban igual. Un ruido blanco y constante que se mezclaba con la respiración de mi pasajero. Miré por el espejo retrovisor para ver qué estaba haciendo. Estaba sentado completamente quieto en medio del asiento trasero, con las manos sobre las rodillas y esos ojos blancos clavados directamente en mí. Cuando nuestras miradas se cruzaron en el espejo, su sonrisa se hizo más amplia. Aparté la vista rápidamente y me concentré en el camino. «Hace mucho frío aquí atrás», dijo de repente. Su voz ahora sonaba diferente, más grave, casi como si fueran dos voces hablando al mismo tiempo. «¿Podrías apagar el aire acondicionado?». Pero yo no tenía encendido el aire acondicionado. De hecho, hacía un calor sofocante esa noche, y estaba sudando a pesar de tener las ventanillas un poco abiertas. No dije nada, solo asentí con la cabeza y fingí que apagaba algo. El silencio volvió a llenar el auto, roto únicamente por esa respiración húmeda y pesada que parecía estar cada vez más cerca de mi oído. Llevábamos apenas 10 minutos de camino cuando noté algo extraño. Las calles por las que pasábamos estaban completamente vacías. No había un solo auto, ni siquiera en los semáforos principales.
Las tiendas y gasolineras que normalmente estaban abiertas toda la noche estaban cerradas y oscuras. Era como si la ciudad entera hubiera sido evacuada y nadie me hubiera avisado. Sentí un nudo en el estómago que se hacía más apretado con cada minuto que pasaba. «¿Sabes?», dijo el hombre de repente, haciéndome dar un pequeño salto en mi asiento. «He estado esperando mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero finalmente alguien vino por mí». «¿Esperando a quién?», pregunté sin pensar, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. «A ti, Roberto», respondió, y el hecho de que supiera mi nombre hizo que mi sangre se congelara. «Sabía que vendrías. Lo vi hace semanas. Te vi en mis sueños, manejando tu carro viejo hacia donde yo estaba, y aquí estás». Mis manos empezaron a temblar sobre el volante. Nunca le había dicho mi nombre. La aplicación solo mostraba mi foto y la calificación, pero no mi nombre completo. «¿Cómo sabes quién soy?», logré preguntar con voz temblorosa. «Sé muchas cosas sobre ti, Roberto Jiménez Flores. Sé que vives en la colonia Vista Hermosa. Sé que tu esposa se llama Claudia y que pronto van a tener un bebé, una niña. Van a ponerle María, como tu abuela que falleció hace 2 años. Sé que trabajas en una ferretería durante el día y que haces esto por las noches porque necesitan dinero. Sé todo sobre ti». El terror que sentí en ese momento no tiene palabras para describirlo. Era como si alguien me hubiera metido la mano dentro del pecho y me estuviera apretando el corazón. ¿Cómo podía saber todo eso? ¿Me había estado siguiendo? ¿Me había investigado de alguna forma? Las preguntas se arremolinaban en mi cabeza mientras trataba de mantener el auto en el camino. «No tengas miedo», dijo con esa voz doble que me helaba hasta los huesos. «Solo estoy buscando algo que perdí hace mucho tiempo, y creo que tú puedes ayudarme a encontrarlo». «Yo no puedo ayudarte con nada», respondí tratando de sonar firme, pero mi voz salió quebrada. «Solo soy un chofer. Te llevo a donde me digas y ya, nada más». Se rió. Fue una risa horrible, áspera y prolongada que resonó dentro del auto como si viniera de las paredes mismas. «Pero ya me estás ayudando, Roberto. Con solo haberme recogido ya me ayudaste mucho. Porque verás, yo necesitaba un medio para regresar, y tú me lo diste». Miré nuevamente por el espejo retrovisor, y lo que vi casi me hace chocar contra un poste. Ya no estaba sentado. Estaba inclinado hacia adelante, con su cara a solo centímetros del respaldo de mi asiento. Podía sentir su aliento frío en mi cuello. Sus ojos blancos estaban tan cerca que podía ver las venas rojas que los recorrían como telarañas. «¿Qué quieres de mí?», grité mientras aceleraba sin darme cuenta. El velocímetro subía cada vez más, pero las calles seguían igual de vacías y oscuras. «Quiero lo que todos quieren, Roberto, quiero vivir, pero no de la forma en que tú vives. Yo necesito algo más, sustancial. Necesito lo que tú tienes, tu calor, tu aliento, tu vida». Presioné el freno con todas mis fuerzas, pero no pasó nada. El auto seguía acelerando solo. Intenté girar el volante, pero estaba trabado, como si unas manos invisibles lo mantuvieran en su lugar. El velocímetro marcaba 120, 130, 140 kilómetros por hora, y seguíamos por calles que ahora no reconocía. «Déjame salir», supliqué. «Por favor, tengo una familia, mi esposa me está esperando». «Todos tienen a alguien esperándolos», dijo con esa voz horrible. «Pero algunos no regresan nunca. Y esta noche, Roberto, tú no vas a regresar». Sentí sus manos frías tocando mis hombros. Eran manos huesudas que apretaban con una fuerza sobrenatural. Traté de quitármelas de encima, pero era inútil. Era como si estuvieran hechas de hierro. El olor a tierra y descomposición se hacía más fuerte cada segundo, y sentí algo húmedo goteando en mi cuello. En ese momento de pánico absoluto recordé que mi celular estaba grabando. Si algo me pasaba, al menos quedaría algún registro. Esa idea me dio un pequeño destello de esperanza, aunque sabía que probablemente no serviría de nada. Traté de gritar, de pedir ayuda, pero mi voz no salía. Era como si algo me estuviera apretando la garganta desde adentro. El auto finalmente comenzó a disminuir la velocidad, pero no porque yo lo controlara. Se detuvo en medio de una calle que no había visto nunca en mi vida. Estábamos rodeados de edificios abandonados y árboles muertos.
No había luces en ningún lado excepto las de mi propio auto. El motor se apagó solo, y todas las luces se fueron dejándonos en completa oscuridad. «Ya llegamos», susurró en mi oído. «Este es mi verdadero destino, y ahora también es el tuyo». Traté de abrir la puerta, pero estaba trabada. Las 4 puertas estaban bloqueadas y las ventanas no bajaban. Estaba atrapado en mi propio auto con esa cosa detrás de mí. Sentí sus manos moviéndose desde mis hombros hacia mi cuello. Su respiración fría estaba justo en mi oreja, y podía escuchar ese sonido húmedo que hacía con cada inhalación. «No te resistas», dijo. «Será más fácil si no te resistes. He hecho esto muchas veces antes. Tú no eres el primero que trae a alguien hasta aquí, y no serás el último». Entonces entendí. Entendí que otros choferes habían pasado por esto mismo, que había más personas que habían aceptado llevar a este pasajero a algún lado, y nunca regresaron. Me pregunté cuántos. Me pregunté si sus familias seguían buscándolos. Me pregunté si Claudia me buscaría cuando no llegara a casa. Si mi hija crecería preguntándose qué le pasó a su papá. Las manos en mi cuello empezaron a apretar. No mucho, solo lo suficiente para que empezara a tener dificultad para respirar. Cerré los ojos con fuerza esperando que fuera rápido, que no doliera mucho. Pero entonces escuché algo, un sonido distante pero inconfundible. Era una sirena. Las manos dejaron de apretar inmediatamente. Escuché un siseo de frustración detrás de mí y sentí como el peso en el asiento trasero desaparecía. Abrí los ojos y miré por el espejo. Ya no estaba ahí. El asiento trasero estaba vacío, completamente vacío, como si nunca hubiera habido nadie. Las luces del auto se encendieron solas y el motor arrancó. Esta vez sí pude mover el volante. Sin pensarlo 2 veces pisé el acelerador y salí de ese lugar lo más rápido que pude. La sirena se escuchaba cada vez más cerca, pero nunca vi ninguna patrulla. No me importó, solo quería salir de ahí. Manejé sin parar durante no sé cuánto tiempo, hasta que finalmente reconocí las calles. Estaba de regreso en la ciudad, en zonas que conocía. Había autos en las calles, luces encendidas en los edificios, gente caminando en las banquetas. Todo había vuelto a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Llegué a mi casa temblando de pies a cabeza. Claudia estaba dormida. Me metí a la regadera y me quedé ahí bajo el agua caliente durante casi 1 hora tratando de quitarme ese olor horrible de encima, pero parecía que se había impregnado en mi piel. No importaba cuánto me tallara, seguía ahí. Al día siguiente revisé mi celular. La grabación del viaje estaba ahí, pero era extraña. Durante los primeros 10 minutos se escuchaba todo normal. Mi voz preguntando la dirección, el sonido del motor, el radio con estática. Pero después todo se volvía confuso. Se escuchaban voces superpuestas, algunas hablando en español, otras en idiomas que no reconocía. Había gritos ahogados, llantos, súplicas. Y en medio de todo eso, esa risa horrible que me había congelado la sangre. Intenté borrar la grabación, pero no se borraba. Cada vez que lo intentaba volvía a aparecer. Finalmente le saqué la batería al celular y lo guardé en un cajón. No lo he vuelto a tocar. Revisé mi auto buscando alguna evidencia de lo que había pasado. Las puertas traseras tenían marcas de arañazos en la parte interior, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. El asiento donde él se había sentado tenía una mancha oscura que no se quitaba con nada, y en el espejo retrovisor había una grieta que formaba la silueta de una mano. Intenté reportar lo que me pasó, pero nadie me creyó. La policía dijo que probablemente había sido víctima de alguna droga o que estaba demasiado cansado y había alucinado todo. Mi esposa me miraba preocupada, pero no sabía qué decirle. ¿Cómo le explicas algo que ni tú mismo puedes comprender? Dejé de trabajar en Uber esa misma semana. Vendí el auto por mucho menos de lo que valía solo para deshacerme de él. El tipo que lo compró me llamó 2 días después diciendo que a veces el motor arrancaba solo en medio de la noche y que había escuchado voces saliendo del radio incluso cuando estaba apagado. Nunca más supe de él, pero lo peor no fue eso. Lo peor es lo que empezó a pasar después. Cada noche, exactamente a la 1 de la madrugada, mi celular suena. Siempre es un número desconocido. Cuando contesto no hay nadie al otro lado,
Solo esa respiración húmeda y pesada que reconocería en cualquier lugar. Y a veces, solo a veces, escucho esa voz rasposa que susurra: «Todavía te necesito, Roberto. Pronto volveremos a vernos». He cambiado de número 3 veces. No sirve de nada. Las llamadas siempre llegan. Claudia tuvo a nuestra hija hace 2 semanas. Le pusimos María como habíamos planeado. Es hermosa y perfecta, pero no puedo disfrutarla completamente porque sé que algo me sigue. Algo que esperé esa noche en una bodega abandonada y que no está satisfecho con solo haberme dejado ir. Anoche pasó algo que me tiene completamente aterrado. Llegué del trabajo y encontré la puerta de mi casa abierta. Claudia estaba dormida con el bebé y no había escuchado nada. Revisé toda la casa y todo estaba en orden excepto por una cosa. En el espejo del baño, escrito con el vapor como si alguien acabara de bañarse, había un mensaje. Pronto. Ya no sé qué hacer. No puedo ir a la policía porque pensarán que estoy loco. No puedo contarle todo a Claudia porque no quiero asustarla. No puedo huir porque siento que no importa a dónde vaya, esa cosa me encontrará. Estoy atrapado en una pesadilla de la que no puedo despertar. Cada noche me quedo despierto vigilando las ventanas, esperando ver esa silueta alta con ojos blancos parada afuera mirando hacia adentro. Cada sonido me hace saltar. Cada sombra me hace dudar de mi cordura. He instalado cámaras de seguridad, pero cuando reviso las grabaciones, hay momentos en que la imagen se distorsiona y puedo jurar que veo algo moviéndose en la estática. Mi esposa me pregunta por qué ya no duermo, por qué me sobresalto cada vez que suena el teléfono, por qué reviso obsesivamente las cerraduras de las puertas y ventanas. Le digo que estoy estresado por el trabajo, que me preocupa el dinero, que es normal con un bebé nuevo, pero la verdad es que estoy muerto de miedo. Miedo de que una noche despierte y encuentre esa cosa parada junto a mi cama. Miedo de que le haga daño a mi familia por mi culpa. Miedo de que lo que empezó esa noche todavía no haya terminado. Porque verán, hay algo que no les he contado, algo que descubrí hace una semana, y que me quitó cualquier esperanza que me quedaba. Investigué sobre esa zona donde recogí al pasajero. Busqué en archivos viejos del periódico. Hablé con gente que vivió ahí hace años. Y descubrí algo horrible. En esa bodega abandonada hubo un incendio hace 22 años. 13 personas quedaron atrapadas adentro y no pudieron salir. Todas perecieron. Entre ellas había un hombre alto que trabajaba como vigilante nocturno. Los reportes decían que su cuerpo nunca fue encontrado completamente, solo cenizas y fragmentos de huesos. Y en los años siguientes hubo reportes de choferes de taxi y de aplicaciones que desaparecieron después de recoger pasajeros en esa zona. La policía nunca pudo encontrarlos. Sus autos aparecían abandonados en lugares extraños, siempre con las mismas marcas de arañazos en las puertas traseras y manchas oscuras en los asientos. Pero de los choferes nunca se supo nada. Conté los casos que pude encontrar en los periódicos viejos. 12 personas que simplemente se esfumaron después de trabajar esa zona. Y ahora entiendo lo que me dijo esa noche. Tú no eres el primero, y no serás el último. Me dejó ir porque todavía no estaba listo, pero va a volver. Sé que va a volver. Anoche tuve un sueño. Estaba manejando nuevamente por esas calles oscuras y vacías. Mi celular sonaba con una solicitud de viaje. La dirección era la misma, la bodega abandonada. Y aunque en el sueño gritaba que no, que nunca volvería ahí, mis manos giraban el volante solas llevándome de regreso a ese lugar. Cuando llegaba él estaba ahí esperándome, pero esta vez no estaba solo. Había otras figuras con él, 12 figuras delgadas y pálidas con ropa de chofer. Todos me miraban con ojos vacíos y sonrisas horribles. Y entonces entendía que ellos habían sido los otros, los que habían desaparecido antes que yo. Los que ahora estaban atrapados con él en ese lugar esperando a que llegara el siguiente. Desperté gritando y empapado en sudor. Claudia trató de calmarme, pero no podía dejar de temblar, porque sé que no fue solo un sueño, fue un aviso, una promesa de lo que va a pasar. Estoy escribiendo esto porque necesito que alguien sepa lo que pasó. Que si algo me sucede, que si un día simplemente no regreso a casa, alguien tenga el registro de lo que viví. No acepten viajes en zonas abandonadas.
No recojan pasajeros que esperan en lugares oscuros y solitarios. Y si alguna vez ven a alguien alto con ojos blancos y una sonrisa demasiado amplia, huyan. No se detengan. No miren atrás. Solo aléjense lo más rápido que puedan, porque hay cosas en esta ciudad que no deberían existir. Cosas que esperan en la oscuridad a que alguien cometa el error de acercarse. Y una vez que te tienen en su radar, nunca te sueltan. Te persiguen, te acechan, esperan el momento perfecto. Hace 3 noches vi mi auto, el que vendí. Estaba estacionado frente a mi casa con el motor encendido y las luces apagadas. Me asomé por la ventana y pude ver una silueta en el asiento del conductor, una silueta alta y delgada que me miraba fijamente. Me quedé paralizado sin poder moverme mientras esa cosa me observaba desde mi propio auto. Después de lo que pareció una eternidad, el auto arrancó lentamente y se fue. Pero sé que volverá. Siempre vuelve. Mi hija María tiene apenas 2 semanas y no sé si voy a verla crecer. No sé si voy a estar ahí cuando dé sus primeros pasos o diga sus primeras palabras, porque siento que mi tiempo se está acabando. Cada día que pasa la sensación de que algo terrible va a ocurrir se hace más fuerte. Esta mañana encontré algo en mi buzón. Era un papel arrugado y manchado que parecía haber estado enterrado. Cuando lo abrí casi lo dejo caer del susto. Era un recibo viejo de hace 22 años, un recibo de taxi con una dirección escrita a mano. Mi dirección. La dirección de mi casa. Pero eso es imposible porque hace 22 años yo solo tenía 10 años y vivía en otra parte de la ciudad. Esta casa la compramos hace apenas 3 años. No hay explicación lógica. No hay forma de que ese papel tenga mi dirección escrita desde hace tanto tiempo. A menos que esto estuviera planeado desde hace años. Que de alguna forma él supiera que yo iba a vivir aquí. Que yo iba a ser chofer. Que iba a aceptar ese viaje esa noche. Ya no sé qué es real y qué no. Mi mente está al límite. Apenas duermo 2 o 3 horas cada noche y cuando lo hago las pesadillas son tan vívidas que despierto sin saber si lo que viví fue un sueño o si realmente pasó. Claudia está preocupada. Dice que he perdido mucho peso, que tengo ojeras terribles, que me he vuelto paranoico. Tiene razón en todo, pero no puede entender por qué. Nadie puede. Las llamadas siguen llegando cada madrugada. Ayer finalmente reuní el valor para grabar una. Quería tener pruebas de que no estaba imaginando todo. Cuando reproduje la grabación solo se escuchaba estática al principio, pero si subías mucho el volumen y ponías atención, podías escuchar susurros. Docenas de voces susurrando al mismo tiempo. Y entre todas esas voces pude distinguir la mía. Mi propia voz susurrando: ayúdame. Por favor, está aquí conmigo. No puedo salir. Ayúdame. Borré la grabación de inmediato. No quiero que Claudia la encuentre. No quiero que nadie más la escuche. Porque si esa era mi voz, si yo estaba pidiendo ayuda, entonces significa que en algún lugar, en alguna versión de la realidad, yo no logré escapar esa noche. Significa que hay una parte de mí que sigue atrapada en ese auto, manejando por calles oscuras sin fin, con esa cosa sentada detrás de mí para siempre. Ayer fue mi cumpleaños. Cumplí 33 años. Claudia organizó una pequeña reunión con mi familia. Todos estaban contentos, comiendo pastel y tomando fotos con la bebé. Yo traté de sonreír, de actuar normal, pero no podía dejar de mirar por la ventana, porque afuera, en la acera del frente, había un auto estacionado con las luces apagadas. Y aunque no podía ver bien, sabía que había alguien sentado adentro mirando hacia la casa. Mirándome a mí. Cuando la reunión terminó y todos se fueron, salí a revisar. El auto ya no estaba, pero en el lugar donde había estado estacionado había una mancha oscura en el pavimento. Una mancha que parecía haber estado ahí por años. Y el olor. Ese olor horrible a tierra mojada y descomposición que no se iba. Esta noche Claudia saldrá con su mamá a comprar cosas para el bebé. Me quedaré solo cuidando a María. Tengo un mal presentimiento. Muy malo. He revisado todas las puertas y ventanas 3 veces. He puesto sillas contra las entradas. He dejado todas las luces encendidas. Pero nada de eso me hace sentir seguro.
porque sé que cuando oscurezca, cuando el reloj marque la 1 de la madrugada, el teléfono va a sonar. Y esta vez no voy a contestar. Voy a dejarlo sonar hasta que se canse. Voy a ignorarlo. Voy a pretender que no está pasando, pero tengo miedo de que esta vez no sea suficiente. Tengo miedo de que él ya se cansó de esperar, de que decidió que ya es tiempo de que pague por haberme escapado, de que esta noche sea la noche en que finalmente venga por mí. Si alguien lee esto después de que yo no esté, por favor cuiden de Claudia y de María. Díganles que las amé más que a nada en el mundo, que lo siento por no haber sido más fuerte, que lo siento por no haber podido protegerlas, y por favor, nunca trabajen de noche recogiendo desconocidos. No importa cuánto necesiten el dinero, no importa qué tan urgente sea, porque ahí afuera hay cosas esperando, cosas que se alimentan del miedo y la desesperación, cosas que no descansan hasta conseguir lo que quieren. El reloj marca las 12:58. Faltan 2 minutos. El teléfono está sobre la mesa frente a mí. María duerme en su cuna en el cuarto de al lado. Todo está en silencio. 12:59. Puedo escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. Mis manos están sudando. Cada músculo de mi cuerpo está tenso. 1 de la madrugada. El teléfono suena, pero esta vez no es solo el teléfono. Es el timbre de la puerta también. Y tocan la ventana de la sala y la puerta trasera. Todo al mismo tiempo, como si hubiera alguien rodeando la casa. Me levanto lentamente. Camino hacia la ventana y miro afuera con cuidado. No hay nadie. Las calles están vacías. Pero entonces lo veo. En cada esquina hay un auto estacionado. 4 autos idénticos al que yo tenía, con los motores encendidos y las luces apagadas. Y en cada auto hay una silueta sentada en el asiento del conductor. Todas me miran. El teléfono sigue sonando. La puerta sigue recibiendo golpes. Las ventanas vibran con cada impacto. María empieza a llorar. Voy corriendo a su cuarto y la tomo en brazos. Está caliente más de lo normal. Tiene los ojos abiertos, pero no me mira a mí. Mira hacia la puerta del cuarto. Sigo su mirada y siento que el alma se me sale del cuerpo. Ahí, parado en el marco de la puerta, está él, el pasajero, con sus ojos blancos y su sonrisa horrible. Pero ahora puedo verlo claramente. No es solo uno. Son muchos. Todas las versiones de él se superponen en el mismo espacio, parpadeando dentro y fuera de la existencia. Y detrás de él están los otros. Las 12 figuras con ropa de chofer. Todos me miran. Todos sonríen. Ya es hora, Roberto, dice con esa voz que sale de todas sus versiones al mismo tiempo. Ya esperé suficiente. Ya es hora de que tomes tu lugar. Retrocedo con María en mis brazos hasta que mi espalda toca la pared. No hay salida. No hay escape. Él camina hacia mí lentamente. Sus movimientos poco naturales, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente. Por favor, suplico con lágrimas en los ojos. Ella no tiene nada que ver. Déjala ir. Llévame a mí, pero déjala en paz. No funciona así, responde. Una vez que cruzas mi camino, todos los que amas se vuelven parte de esto. Tu esposa, tu hija, todos. Pero no te preocupes. Pronto no recordarás nada. Pronto serás como nosotros. Cierra los ojos preparándome para lo peor. Abrazo a María con fuerza contra mi pecho. Puedo sentir su aliento frío en mi cara. Puedo oler esa horrible mezcla de tierra y descomposición. Y entonces... Silencio. Abro los ojos lentamente. Ya no está. El cuarto está vacío. Los golpes en las puertas y ventanas se detuvieron. El teléfono ya no suena. Es como si nada hubiera pasado. Pero sé que pasó. Porque cuando bajo la vista hacia María veo que tiene algo apretado en su pequeña mano. Un papel arrugado. Lo tomo con manos temblorosas y lo desdoblo. Es una solicitud de viaje impresa, con fecha de mañana. La dirección de recogida es mi propia casa, y el destino es la bodega abandonada donde todo comenzó. Ya no hay escapatoria. Ya no hay esperanza. Mañana a las 11 de la noche voy a recibir esa solicitud en mi teléfono. Y no voy a poder rechazarla. Algo dentro de mí me va a obligar a aceptarla, a subir al auto, a manejar hasta allá, y esta vez no voy a regresar.
Así que esto es mi despedida, mi advertencia final. No hagan lo mismo que yo. No ignoren las señales. No subestimen lo que acecha en la oscuridad, porque algunos viajes no tienen regreso. Y yo estoy a punto de comenzar el mío. Hay algo en la oscuridad del bosque que nos devuelve a un miedo primitivo. Algo que llevamos grabado en lo más profundo de nuestro ser, desde que nuestros ancestros aprendieron a temer lo que acechaba más allá de la luz del fuego. Trabajar de noche en medio de la naturaleza te enseña que no estamos solos, que hay cosas que suceden cuando el sol se esconde, cosas que la razón no puede explicar y que la mente se niega a aceptar. Esta es la historia de Miguel Ángel Torres, un hombre común que descubrió que algunos trabajos tienen un precio que va más allá del salario, un precio que se paga con la cordura y con la paz que jamás volverá a sentir. Me llamo Miguel Ángel Torres Ramírez y soy de un pueblo pequeño en Durango, México. Tengo 32 años y durante los últimos 4 he trabajado como guardabosque en la Reserva Natural de Sierra Oscura. Sé que ese nombre debió haberme advertido algo desde el principio, pero cuando necesitas el dinero, ignoras las señales. Cuando acepté el trabajo, mi esposa acababa de tener a nuestra segunda hija y los gastos nos estaban ahogando. El puesto pagaba bien, muy bien para ser honesto, especialmente por tratarse de turnos nocturnos en una zona donde, según todos, no pasaba absolutamente nada. La reserva tiene más de 5,000 hectáreas de pinos, encinos y barrancas profundas. Mi trabajo consistía en recorrer los senderos principales, revisar que no hubiera fogatas ilegales, cuidar que nadie entrara a cazar de forma clandestina y reportar cualquier cosa extraña. Me dieron una camioneta vieja pero resistente, una linterna de largo alcance, un radio y un rifle calibre 22 que, según mi supervisor, era solo para ahuyentar animales. Los primeros 3 meses fueron tranquilos, aburridos incluso. Llegaba a las 10 de la noche, hacía mi ronda que me tomaba unas 3 horas, y el resto del tiempo lo pasaba en la cabaña de vigilancia, leyendo o escuchando música en el celular cuando había señal. Pero todo cambió una noche de octubre. Era jueves, lo recuerdo perfectamente porque ese día había llevado a mi hija mayor al doctor por la mañana. La noche estaba especialmente oscura, sin luna, y una niebla espesa había comenzado a formarse entre los árboles alrededor de las 11. Yo estaba haciendo mi recorrido habitual por el sendero norte cuando vi algo que me hizo frenar de golpe. En medio del camino había una silla de madera vieja, de esas antiguas con respaldo alto y asiento tejido. Estaba ahí, en medio de la nada, perfectamente colocada como si alguien la hubiera puesto para sentarse a esperar. Bajé de la camioneta con la linterna en mano. El haz de luz iluminaba la silla y proyectaba su sombra alargada hacia los árboles. Me acerqué despacio, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. No había ninguna razón lógica para que esa silla estuviera ahí. El sendero estaba a kilómetros de cualquier casa o construcción. Busqué huellas alrededor, pero el suelo estaba cubierto de agujas de pino y no se distinguía nada claro. Toqué la silla. Estaba helada y húmeda por la niebla. La moví a un lado del camino. Volví a la camioneta y continué mi ronda, pero algo en mi estómago se había revuelto. Esa sensación de que algo no estaba bien. Al día siguiente le mencioné lo de la silla a mi supervisor, don Ernesto, un hombre de unos 60 años que llevaba trabajando en la reserva desde antes de que yo naciera. Me miró con una expresión extraña, como si quisiera decirme algo, pero se lo pensó mejor. Solo me dijo que a veces la gente dejaba cosas raras en el bosque, que no le diera importancia, pero yo noté cómo evitó mi mirada cuando me dijo eso. Durante la siguiente semana todo volvió a la normalidad. Hice mis rondas, no vi nada fuera de lugar. Casi había olvidado el incidente de la silla cuando ocurrió la segunda cosa. Era martes por la noche, cerca de las 2 de la madrugada. Estaba en la cabaña llenando el reporte del turno cuando escuché el sonido. Al principio pensé que era el viento, pero luego me di cuenta de que no había viento esa noche. Era un sonido como de algo arrastrándose, algo pesado moviéndose entre los árboles cerca de la cabaña. Me quedé quieto, escuchando. El sonido se detuvo. Esperé un minuto completo antes de atreverme a mirar por la ventana.
No vi nada, solo la oscuridad cerrada del bosque. Tomé la linterna y salí a revisar el perímetro de la cabaña. Las luces exteriores de la cabaña apenas iluminaban unos metros alrededor. Más allá todo era negro. Caminé alrededor del edificio alumbrando con la linterna hacia los árboles. Fue entonces cuando la vi, a unos 20 metros, justo en el límite donde la luz de mi linterna comenzaba a debilitarse, había una figura. Una persona de pie, completamente inmóvil, mirando hacia la cabaña, hacia mí. Sentí cómo se me secaba la boca. Apunté la linterna directamente hacia allá y grité preguntando quién era, que esta era una zona protegida. La figura no se movió, no respondió. Solo se quedó ahí, de pie. Empecé a caminar hacia ella, mi mano temblando mientras sostenía la linterna. Cuando había avanzado tal vez 10 metros, la figura se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el interior del bosque. No corría, solo caminaba con pasos normales, pero había algo profundamente antinatural en la forma en que se movía. Grité de nuevo, ordenándole que se detuviera. No hizo caso. Seguí avanzando, mi respiración cada vez más agitada, hasta que llegué al punto donde la había visto. No había nadie. Busqué con la linterna entre los árboles. Nada. Y lo que me aterrorizó aún más fue que no había huellas. El suelo estaba blando por la humedad. Cualquier persona que caminara ahí debería dejar marcas, pero no había absolutamente nada. Volví casi corriendo a la cabaña. Cerré la puerta con seguro y me quedé el resto de la noche sentado con todas las luces encendidas y el rifle sobre mis piernas. A la mañana siguiente no reporté nada. Sé que debí haberlo hecho, pero tenía miedo de que pensaran que estaba loco o que me quitaran el trabajo. Necesitaba ese empleo. En casa todo estaba bien. Mis hijas jugaban felices y mi esposa me preguntó por qué tenía ojeras tan marcadas. Le dije que no había dormido bien, lo cual era cierto. Durante todo el día no pude quitarme de la mente esa figura inmóvil mirando hacia la cabaña. Esa noche, cuando llegó la hora de ir al trabajo, me quedé sentado en el carro frente a mi casa durante 10 minutos tratando de convencerme de entrar y decirle a mi esposa que renunciaba. Pero pensé en las cuentas, en la colegiatura de mi hija mayor, en el crédito del carro. Arranqué el motor y me dirigí a la reserva. Esa noche decidí quedarme la mayor parte del tiempo dentro de la cabaña. Hice una ronda rápida temprano y luego me encerré. Cada ruido me ponía los nervios de punta. El crujir de las ramas, el ulular de los búhos, todo me sobresaltaba. Pasaban de las 3 de la madrugada cuando escuché golpes en la puerta. 3 golpes secos, espaciados, deliberados. Me levanté de un salto, el corazón a punto de salírseme del pecho. Esperé. Silencio. Luego otros 3 golpes, exactamente iguales. Me acerqué a la puerta con el rifle en las manos y pregunté quién era. Nadie respondió. Los golpes se repitieron, esta vez más fuertes. Abrí la puerta de golpe apuntando con el rifle hacia afuera. No había nadie. Iluminé con la linterna en todas direcciones. Nada. Estaba a punto de cerrar cuando vi algo en el suelo, justo frente a la puerta. Era un montón de ramas pequeñas dispuestas en forma de círculo perfecto, y en el centro había colocado un pájaro. No parecía herido, simplemente estaba ahí, en medio del círculo, con los ojos abiertos mirando hacia arriba, sin moverse, todavía vivo pero completamente inmóvil. Retrocedí y cerré la puerta de un golpe, corriendo el pestillo con manos temblorosas. El resto de la noche la pasé sentado en una silla frente a la puerta, sin atreverme a mirar por la ventana, rezando para que amaneciera pronto. Cuando por fin llegó el día y salí de la cabaña, el círculo de ramas seguía ahí, pero el pájaro había desaparecido. En su lugar había una mancha oscura en la tierra. Esa mañana fui directo a la oficina de don Ernesto. Le conté todo, la figura en el bosque, los golpes, el círculo con el pájaro. Esperaba que se riera de mí o que me dijera que estaba imaginando cosas, pero no lo hizo. Su rostro se puso pálido y cerró la puerta de su oficina antes de hablar. Me dijo que llevaba años sabiendo que algo no estaba bien en la reserva durante las noches. Varios guardabosques antes que yo habían renunciado sin dar explicaciones. Uno de ellos, un muchacho joven llamado Roberto, simplemente dejó de presentarse después de 2 meses.
Cuando lo fueron a buscar a su casa, encontraron que se había mudado del pueblo sin avisar a nadie, ni siquiera a su familia. Don Ernesto me confesó que él mismo había visto cosas extrañas años atrás, cuando todavía hacía turnos nocturnos. Sombras que se movían entre los árboles de formas imposibles, sonidos que no correspondían a ningún animal conocido, y siempre esa sensación de estar siendo observado. Me dijo que había investigado un poco sobre la historia de esas tierras. Antes de que se estableciera la reserva, el lugar había sido territorio de comunidades indígenas que fueron desplazadas hace más de 100 años. Según algunos registros antiguos que encontró en el archivo municipal, había habido un conflicto violento durante el desplazamiento. Mucha gente desapareció en estos bosques y nunca se supo qué pasó con ellos. Don Ernesto creía que algo había quedado aquí, algo que no descansaba. Le pregunté por qué no cerraban la reserva por las noches, o por qué no advertían a los guardabosques sobre esto. Me miró con tristeza y me dijo que nadie les creería, que la reserva necesitaba vigilancia nocturna por regulaciones federales, y que si empezaban a hablar de cosas sobrenaturales perderían el financiamiento. Me ofreció cambiarme al turno diurno, pero el pago era casi la mitad. No podía aceptarlo. Necesitaba ese dinero. Así que seguí trabajando las noches, pero ahora con un miedo constante que me acompañaba cada segundo. Empecé a llevar agua bendita en una botella, aunque no soy especialmente religioso. También llevaba sal, porque mi abuela siempre decía que la sal protegía contra las cosas malas. Sé que suena ridículo, pero cuando estás solo en medio del bosque a las 3 de la madrugada y escuchas cosas que no deberías escuchar, cualquier cosa que te dé, aunque sea un poco de tranquilidad, vale la pena. Las siguientes 2 semanas fueron una pesadilla. Cada noche veía cosas. Sombras que cruzaban los senderos cuando pasaba con la camioneta. Figuras entre los árboles que desaparecían cuando enfocaba la linterna hacia ellas. Una noche encontré todas las herramientas de la cabaña colocadas en fila perfecta en el suelo, cuando yo las había dejado guardadas en el armario. Otra noche todas las ventanas de la cabaña amanecieron empañadas por dentro, con marcas de manos que no eran mías. Manos pequeñas, como de niños, docenas de ellas por todo el cristal. Dejé de dormir bien. Incluso durante el día en mi casa no podía descansar. Tenía pesadillas constantes. Soñaba que caminaba por el bosque y que cientos de personas me seguían, todas en silencio, todas mirándome con ojos vacíos. Mi esposa notó el cambio. Me preguntaba qué me pasaba, por qué estaba tan nervioso todo el tiempo. No podía decirle la verdad. No quería asustarla y además parte de mí tenía miedo de que si hablaba de ello en voz alta, si lo hacía real de esa manera, las cosas empeorarían. La noche que todo llegó al límite fue un sábado de noviembre. Había llovido durante el día y el bosque estaba húmedo, con esa neblina baja que hace que todo se vea fantasmal. Hice mi primera ronda temprano, alrededor de las 11. Todo parecía normal, o tan normal como podían ser las cosas en ese lugar maldito. Regresé a la cabaña y me preparé un café, tratando de mantenerme alerta. Alrededor de la 1 de la madrugada escuché el motor de un vehículo acercándose por el camino principal. Me extrañó porque a esa hora no debería haber nadie entrando a la reserva. Salí de la cabaña y vi las luces de un carro aproximándose. Era una camioneta vieja con los faros desalineados. Se detuvo frente a la cabaña y de ella bajó un hombre mayor, de unos 70 años, delgado y encorvado. Me acerqué a él y le pregunté qué hacía ahí, que la reserva estaba cerrada al público durante la noche. El hombre me miró con unos ojos cansados, llenos de algo que no supe identificar en ese momento, pero que ahora sé que era desesperación. Me dijo que necesitaba entrar, que tenía que llegar a un lugar específico en el bosque. Le expliqué que eso no era posible, que tendría que volver durante el día. El hombre se acercó más a mí, y pude ver su rostro con claridad bajo la luz de la cabaña. Tenía lágrimas en los ojos. Me dijo que su nombre era Alfonso, que hacía 50 años su hermana pequeña había desaparecido en este bosque durante una excursión escolar. Nunca la encontraron. Él había pasado toda su vida buscándola, investigando, tratando de entender qué había pasado. Me dijo que finalmente había encontrado información, testimonios de personas que habían visto cosas extrañas en el bosque, que había descubierto que otros niños también habían desaparecido aquí a lo largo de los años.
Me suplicó que lo dejara pasar, que solo necesitaba llegar a un claro específico que estaba marcado en un mapa viejo que me mostró. Debí haberme negado. Debí haber llamado a la policía o a don Ernesto. Pero algo en sus ojos, en su dolor, me hizo sentir que tenía que ayudarlo. Le dije que yo lo llevaría, que no podía dejarlo ir solo. Subimos a mi camioneta y seguimos el mapa que me había dado. El camino nos llevó por senderos que yo conocía, adentrándose cada vez más en la parte más densa de la reserva. La niebla se hacía más espesa con cada kilómetro. Alfonso no hablaba, solo miraba por la ventana con una expresión entre esperanzada y aterrada. Después de casi 40 minutos de conducir, llegamos a un punto donde el camino se volvía intransitable. Tuvimos que continuar a pie. Tomé mi linterna de largo alcance y Alfonso sacó una lámpara pequeña de su mochila. Caminamos en silencio, siguiendo el mapa, abriéndonos paso entre ramas bajas y helechos mojados. El bosque estaba completamente silencioso. Ni insectos ni búhos, ni el viento moviendo las hojas. Solo nuestros pasos sobre la tierra húmeda y nuestra respiración agitada. Llegamos al claro después de 20 minutos de caminar. Era un espacio circular, de unos 30 metros de diámetro, completamente limpio de vegetación. El suelo era tierra desnuda, compactada, como si nada hubiera crecido ahí en décadas. En el centro del claro había algo que me heló la sangre. Eran objetos personales. Docenas de ellos dispuestos en círculos concéntricos, zapatos viejos, mochilas desgastadas, juguetes antiguos, ropa de niño, todo perfectamente ordenado, como una ofrenda macabra. Alfonso cayó de rodillas y empezó a llorar. Reconoció una mochila rosa con calcomanías de flores. Era de su hermana. Me acerqué a él para ayudarlo a levantarse, pero entonces la sentí. Esa presencia que había estado acechándome todas estas semanas. Solo que ahora era diferente. No era una sola presencia. Eran muchas, rodeándonos. Levanté la vista y los vi. Eran niños. Docenas de niños parados en el borde del claro, perfectamente inmóviles mirándonos. No podía distinguir sus rostros con claridad. Parecían desdibujados como si fueran fotografías viejas cobrando vida. Llevaban ropa de diferentes épocas. Algunos con uniformes escolares antiguos, otros con ropa que no se había usado en 50 años o más. Alfonso también los vio. Se puso de pie lentamente, con las piernas temblando. Uno de los niños, una niña con el cabello largo hasta los hombros, empezó a caminar hacia nosotros. Alfonso susurró el nombre de su hermana. La niña se detuvo a unos metros de distancia y abrió la boca. Lo que salió no fue una voz de niña. Fue un sonido como de muchas voces hablando al mismo tiempo, superpuestas, algunas susurrando, otras gritando, todas diciendo lo mismo. Nos quedamos. Todos nos quedamos. Ahora ustedes también se quedan. Los niños empezaron a avanzar hacia nosotros desde todos los lados del claro. Sus movimientos eran lentos pero decididos. Alfonso me agarró del brazo con fuerza y empezó a retroceder. Yo también retrocedí, apuntando la linterna hacia ellos. La luz no parecía afectarlos. Seguían avanzando con esa manera antinatural de moverse, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente. Nos dimos la vuelta y corrimos. Corrimos sin mirar atrás, sin importarnos las ramas que nos golpeaban la cara o las raíces que casi nos hacían caer. Podía escuchar pasos detrás de nosotros. Muchos pasos, pequeños pero rápidos. Y ese sonido de muchas voces susurrando todas al mismo tiempo. Palabras que no lograba entender, pero que me llenaban de un terror primitivo. Alfonso tropezó y cayó. Me detuve para ayudarlo, pero cuando lo tomé del brazo vi que su rostro había cambiado. Estaba pálido, con los ojos muy abiertos mirando hacia atrás, hacia el camino por donde habíamos venido. Me giré para ver qué miraba. Los niños se habían detenido a unos 10 metros de nosotros. Estaban formados en una línea, todos perfectamente quietos, todos mirando, y entre ellos, en el centro, había alguien más, una figura adulta, más alta, vestida con ropas viejas y rasgadas. No podía ver su cara porque estaba cubierta por el cabello largo y enmarañado, pero algo en la forma en que se paraba me decía que esta era la cosa que había estado en mi cabaña.
la que me había estado observando todas estas noches, la cosa que controlaba a los niños. La figura levantó un brazo lentamente y señaló hacia Alfonso. Los niños empezaron a avanzar de nuevo. Logré ponerme de pie y jalar a Alfonso conmigo. Corrimos con todas nuestras fuerzas. No sé cuánto tiempo corrimos. Pudo haber sido 10 minutos o pudo haber sido 1 hora. El bosque se había convertido en un laberinto de sombras y niebla. Cada árbol se parecía al anterior. Cada sendero nos llevaba en círculos. Y siempre podíamos escuchar esos pasos pequeños siguiéndonos, acercándose. Finalmente vimos las luces de mi camioneta. No sé cómo, pero habíamos logrado encontrar el camino de regreso. Subimos de un salto y arranqué el motor con las manos temblando tanto que apenas podía sostener las llaves. Las llantas chirriaron cuando aceleré, conduciendo tan rápido como el camino irregular me permitía. Alfonso estaba en el asiento del pasajero respirando agitadamente, con las manos cubriéndose la cara. Llegamos a la cabaña y seguí de largo, sin detenerme, directamente hacia la salida de la reserva. Fue en el camino de salida cuando Alfonso empezó a hablar. Su voz era extraña, distante. Me dijo que ahora entendía. Me dijo que su hermana nunca había desaparecido, que se había quedado, que todos esos niños se habían quedado, que el bosque los había tomado y ahora eran parte de él. Me dijo que nosotros también nos quedaríamos, que no había forma de escapar, que desde el momento en que entramos al claro nuestro destino quedó sellado. Le dije que estaba en shock, que estaríamos bien, que ya casi salíamos de la reserva, pero entonces miré por el espejo retrovisor y mi corazón se detuvo. En la parte trasera de la camioneta, en el área de carga, había niños, 5 o 6 de ellos acurrucados, con sus cabezas ladeadas en ángulos imposibles, mirándome fijamente a través del cristal. Grité y perdí el control del volante. La camioneta se salió del camino y chocó contra un árbol. No fue un choque fuerte, pero suficiente para que el motor se apagara. Me giré para mirar hacia atrás. No había nadie. La parte trasera estaba vacía. Alfonso ya no estaba en el asiento del pasajero. La puerta estaba abierta. Bajé de la camioneta gritando su nombre. La luz de los faros iluminaba el camino, pero no lo veía por ningún lado. Entonces escuché su voz viniendo del bosque, llamándome. Me decía que viniera, que había encontrado algo. Su voz sonaba feliz, casi eufórica. Empecé a caminar hacia donde venía el sonido, con mi linterna temblando en mi mano. Lo encontré parado en medio de los árboles de espaldas a mí. Le pregunté si estaba bien. Se giró lentamente y lo que vi me hizo caer de rodillas. Su rostro estaba diferente. Sus ojos eran completamente negros, sin blanco, sin pupilas, y sonreía, pero no era una sonrisa humana. Era demasiado amplia, mostrando demasiados dientes. Me dijo con esa voz que ya no era la suya, que era hermoso, que finalmente había encontrado a su hermana, que estaban todos juntos ahora. Me dijo que yo también podía quedarme, que podía formar parte de ellos. Retrocedí tropezando, cayéndome, arrastrándome de regreso hacia la camioneta. Alfonso, o lo que fuera que Alfonso se había convertido, empezó a caminar hacia mí. Y detrás de él aparecieron los niños. Todos ellos, docenas saliendo de entre los árboles, todos con esas sonrisas imposibles, todos con esos ojos negros y vacíos. Logré llegar a la camioneta y arrancar el motor. La transmisión hizo un ruido terrible, pero funcionó. Aceleré en reversa. Luego di la vuelta y conduje hacia la salida, esquivando árboles, sin importarme el daño que le hacía a la camioneta. Salí de la reserva a las 5:30 de la mañana. El sol apenas comenzaba a salir. Conduje directamente al pueblo, a la casa de don Ernesto, y le conté todo. Me miró con una mezcla de lástima y comprensión. Me dijo que Alfonso no era la primera persona que había intentado buscar a alguien en ese bosque, y que tampoco sería la última. Me dijo que renunciara, que me fuera del pueblo si podía, que me alejara de la reserva y nunca volviera. Eso fue hace 3 meses. Renuncié ese mismo día. Le dije a mi esposa que había conseguido otro trabajo mejor pagado en la ciudad. Mentí sobre el salario para que no sospechara. Nos mudamos 2 semanas después. Ahora trabajo en una oficina.
en un edificio con luces brillantes y gente alrededor todo el tiempo. Debería sentirme a salvo, pero no es así, porque cada noche cuando apago las luces para dormir los veo, parados en las esquinas de mi habitación. Los niños, simplemente observando, esperando. Mi esposa no los ve, mis hijas no los ven, solo yo, y cada noche hay más. Empezaron siendo 2 o 3, ahora son 7. Se están acercando más a la cama. Anoche uno de ellos estaba parado justo al pie de la cama, con su cabeza ladeada, con esos ojos negros clavados en mí. Sé lo que significa. Alfonso tenía razón, no hay escapatoria. Desde el momento en que entramos a ese claro, nuestro destino quedó sellado. Ellos me están esperando. Están siendo pacientes. Y una de estas noches, cuando finalmente me quede dormido por el cansancio, porque ya casi no puedo mantenerme despierto, vendrán por mí y me llevarán de regreso al bosque, de regreso a donde pertenezco ahora. He intentado hablar con mi esposa sobre esto, preparar el terreno, pero las palabras no salen. ¿Cómo le explico que su esposo pronto va a desaparecer? Que una mañana ella va a despertar y yo no estaré en la cama, que van a buscarme y nunca me van a encontrar, porque yo estaré ahí, en ese claro con los demás, esperando a que alguien más cometa el mismo error que yo. Esta noche hay 9 niños en mi habitación. Uno de ellos se parece mucho a mi hija mayor. Eso es lo que más me aterra. No solo me van a llevar a mí, van a venir por mi familia también, porque así es como funciona. Nadie se va de verdad, todos se quedan. Todos formamos parte del bosque al final. Ya no sé cuánto tiempo me queda. Los niños están cada vez más cerca. Puedo escuchar sus voces susurrando mi nombre incluso durante el día. Anoche sentí una mano pequeña y fría tocar mi pie mientras dormía. Me desperté gritando, pero no había nadie visible. Solo esa sensación de dedos pequeños acariciando mi piel. Estoy escribiendo esto como una advertencia. Si alguna vez escuchan sobre la Reserva Natural de Sierra Oscura, si alguien les ofrece trabajo ahí, si piensan en ir a buscar a alguien que desapareció en ese bosque, no lo hagan. Aléjense, olviden que ese lugar existe. Porque una vez que el bosque te marca, una vez que formas parte de su historia, ya no hay regreso. Y lo peor no es lo que te espera a ti. Es saber que eventualmente vendrán por todos los que amas. Escucho pasos en el pasillo. Pasos pequeños. Son las 3 de la madrugada y mis hijas deberían estar dormidas. Pero sé que no son mis hijas. Sé quiénes son. Han venido por mí. La puerta de mi habitación se está abriendo lentamente. Puedo ver sus siluetas pequeñas recortadas contra la luz tenue del pasillo. Están todos ahí, esperándome, sonriendo con esas bocas imposibles. Mi esposa duerme a mi lado, ajena a todo. Quiero despertarla, advertirle, pero mi boca no se mueve. Mi cuerpo no responde. Solo puedo mirar cómo los niños se acercan a la cama, rodeándola, extendiéndome sus manos pequeñas. Y en el fondo, detrás de todos ellos, está esa figura alta con el cabello largo cubriéndole el rostro. La que controla todo. Ya no tengo miedo. El miedo se ha ido, solo queda resignación, aceptación. Porque Alfonso tenía razón desde el principio. Todos nos quedamos. No hay final feliz en esta historia. No hay rescate. No hay escape. Solo hay el bosque, esperando, hambriento, eterno. Y ahora me toca a mí unirme a los demás.